Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Caritas in Veritate, desde la página de Memes Católicos. Y hoy tenemos, hoy no nos acompaña Carlos por diversos motivos de fuerza mayor, y tenemos un invitado especial, ¿no? Un invitado de lujo. Ya anteriormente, en otra ocasión, en otras circunstancias, ha sido entrevistado por nosotros y es Juan Carlos Monedero, desde Argentina. Juan Carlos Monedero es licenciado en filosofía, conocido apologista católico. Carlos, y tiene numerosos artículos escritos, es profesor de filosofía y tiene numerosos artículos sobre tanto de apologética como también del lenguaje de género, la ideología del género, y combate mucho en su país. Ya en su momento, al final hablaremos sobre lo que ha escrito y cómo puede ayudarnos cómo puede ayudar a todos los católicos en su formación para ir contra la revolución, en contra de todo lo que el mundo hoy nos presenta y va en contra de lo que nosotros creemos, de la verdad de fe que hemos recibido. Bienvenido, Juan Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Padre Jair. Feliz año, felices Reyes y un saludo para todos los que nos están escuchando desde la Argentina. ¿Cómo está, Padre? Bien, bien. Contentísimo de tenerte en el programa. Y bueno, comenzamos las causas de la legalización del aborto en Argentina. En primer lugar, ¿qué nos puede decir? ¿Nos puedes hablar por la tenacidad de los alfiles del abortismo en tu país? ¿Cómo se ha dado? Yo tengo 35 años. Hace 35 años que los agentes aborteros realizan sus encuentros nacionales de mujeres autoconvocadas. O sea, el año en que yo nací, ellos ya estaban meditando. Con esto lo digo todo. Han hecho cenáculos, han hecho reuniones, conferencias, han estudiado, se han formado en el mal, en la ideología, en el gramscismo, en el progresismo, pero no hay duda de que esta victoria para ellos, esta ley inicua, injusta, arbitraria, esta ley tiránica, no cae, digamos, de casualidad. O sea, Dios no le niega al impío el fruto de su trabajo. Y estos agentes del mal, de la oscuridad, han trabajado. Podemos decir de ellos cualquier cosa, menos que no han trabajado. Entonces, por el contraste, yo me pregunto si el mal se organiza, si acá hay una estructura organizada para promover la muerte del inocente con misoprostol, con abortos quirúrgicos. Y nosotros, de nuestro lado, ¿qué está pasando? O sea, es imperdonable. Pensemos que hasta los pedófilos tienen una organización en algunos países del mundo. Entonces, los pedófilos se organizan para naturalizar sus tendencias. Es imperdonable que nosotros no nos organicemos para defender aquello en lo que creemos, porque se supone que lo creemos. Así que en primer lugar, yo diría que la tenacidad de estos alfiles del mal es una de las causas que determinó la legalización del aborto en la Argentina. Interesante, porque eso también está sucediendo no solo en tu país, esto está sucediendo también aquí. Se reúnen, se forman, entre comillas, se informan, y también nosotros debemos de defender la verdad. Ahora, por otro lado, la legalización del aborto en tu país no viene solo porque a alguien se le ocurre, o a un grupo de personas se le ocurre aprobar, promover como si fuera una ley y como si fuera verdad, como si fuera algo ético. Esto es sostenido por alguien, por entidades,
tienen que ver algunos gobiernos, tienen que ver entidades internacionales. ¿Qué me puedes decir al respecto? Sí, este tema yo lo desarrollé en un artículo que lleva este mismo nombre, que lo pueden encontrar en www.jcmonedero.com. Pero para responder a su pregunta, padre, sí. O sea, en primer lugar, hay una entidad que nuclea todo esto, que es bastante conocida, entidad criminal, IPPF, International Planet Parenthood Federation. Esta entidad fue forjada, o una de sus primeras ideólogas fue una activista estadounidense que decía concretamente, estaba en contra de que nacieran los negros, ¿sí? O sea, era una persona que se dedicaba al exterminio de la población negra en Estados Unidos, ¿sí? Claro. Y estamos hablando nada más y nada menos de la siniestra Margaret Sanger. Y entre otras cosas, ella era claramente racista, odiaba la vida y llegó a decir que desde su punto de vista no debería haber más bebés. Esa es la filosofía descarnada de la IPPF. Luego fue maquillada con el paso de los años, se dieron cuenta de que no podían ganar yendo así, como quien dice, al frente. Entonces empezaron a dibujarlo un poco más. Y IPPF recibe ayuda de varios estados, pero sobre todo del gobierno británico. Y además IPPF trabaja asociada con la Organización de las Naciones Unidas, con su brazo derecho, que es la Organización Mundial de la Salud, tan conocida en estos meses de pandemia. Supongamos que hay una pandemia. Y el gobierno británico, no la población británica, sino el gobierno británico desvía fondos para la IPPF. Y la IPPF, a su vez, ha actuado en la Argentina a través de distintas casas y filiales, ¿sí? Claro. Voy a enumerar algunas. Por ejemplo, Casa Fusa. Ellos se cambian el nombre para que no los detecten. Católicas por el Derecho a Decidir, que son falsas católicas. El CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales. La Universidad de Palermo. La Fundación Huésped, FAME Argentina. Bien, hay distintas organizaciones de aborteros, de feministas. Así que, sin lugar a dudas, yo diría dos o tres cosas. Primero, que hay un interés de potencias extranjeras, gubernamentales y de financistas privados en reducir la población, no solamente en la Argentina, sino en toda Hispanoamérica. ¿Quiénes son los estados, el gobierno británico? ¿Y quiénes son los financistas? Tenemos a Soros, a Bill Gates, a los Rockefeller. Hoy en día, fíjese usted, padre, pero hay financistas que tienen más poder que algunos jefes de Estado. Es totalmente verdad. Perdón, no, dígame, padre. Sí. Eso que ha sucedido en tu país, también lo quieren, tú dices los nombres, y prácticamente los mismos nombres han estado detrás en nuestro país de las marchas, han estado detrás en nuestro país sobre pretexto de las marchas para luego aprobar el aborto, metido en el Estado, también con algún presidente que ha sido vacado. Todo esto que ha sucedido en tu país también yo lo veo clarísimo, porque incluso se dijo que el hijo de George Soros estuvo en el país y que también querían comprar, porque al igual compran a los periodistas, compran, etcétera, los medios de comunicación. Lo mismo, ¿qué ha sucedido en tu país?
que ahora está sucediendo en mi país. Sí, continúa, disculpa que te corte. No, no, está muy bien. Entonces, por eso yo creo esto, si nuestra experiencia en Argentina puede servir de algo, debe servir para que los peruanos, un pueblo tan querido para nosotros, que además yo siempre tengo un cariño especial a Perú, porque Perú nos ayudó en 1982 con las Malvinas. Claro, sí. Y hace poco llegó la noticia de que un tribunal en Perú acusó a Bill Gates de crear la pandemia. No sé si esa noticia fue desmentida, pero a mí me llegó así. Un tribunal, un juez de un tribunal en Perú sostuvo eso. De manera Sí. tal que estamos ante una maniobra en la cual intervienen los estados, los jefes de estado, pero también intervienen algunas financistas privadas para reducir la población en Argentina y seguramente también en Perú. Si ustedes van a la página de IPPF pueden ver cuánto dinero invierte IPPF en todos los países del mundo, ¿sí? Y pueden fijarse en Perú cuánto está invirtiendo en estos momentos. Entonces, lo importante es que los peruanos que nos están escuchando no crean que IPPF va a aparecer con un cartel que diga IPPF, porque no son tontos. Van a aparecer, de alguna manera, disfrazados con otro nombre, ¿no? Y seguramente con nombres muy bonitos. Derechos de la mujer, derechos reproductivos, derecho de la mujer avanza, federación de la familia, custodia de la población. Todo lo que no son, van a utilizar el nombre. O sea, son para destruir la población, son para humillar a la mujer, ¿sí? Y son para desfeminizar a la mujer, porque las vuelven marimachos, la vuelven orcos horribles. Bien, pero van a utilizar esos nombres porque esos nombres saben que esos nombres de alguna manera reditúan en la opinión pública. ¿Sí? Entonces, entre otros países, por ejemplo, el Diario de la Nación, lo pueden ver en mi artículo, señala que además del gobierno británico, Suecia, Noruega, Dinamarca, Holanda, Australia e incluso en algún momento la administración de Estados Unidos financió a IPPF, ¿no? Obviamente no sería durante el momento que Trump era presidente, pero el artículo es del 2018, a pesar de que en ese momento era Trump presidente. En fin, como sea, la cuestión es que esto es una lucha desigual, pero nosotros tenemos una gran ventaja en esta lucha, que es la cabeza. Entonces, ¿qué tendría? Si yo fuese peruano, yo estaría tratando de asociarme con otros peruanos patriotas, ¿sí? Para denunciar a estas personas y para formarme en lo que es la guerra de las palabras, porque todo esto parte de la distorsión del lenguaje. Y si nosotros sanamos el lenguaje, vamos a sanar la comunicación pública. Cuanta más claridad haya, mejor. Bien, hago aquellos que nos estén que nos están escuchando desde sus hogares, si alguno tiene alguna pregunta, las puede escribir y luego se la damos a Juan Carlos. ¿Qué tan determinante ha sido este apoyo, Juan Carlos? Sucedió en tu país, va a suceder, parece ser que va a suceder en nuestro país. ¿Qué determinante ha sido este apoyo de estas transnacionales? Qué tan fuerte, qué tan determinante ha sido en tu país este apoyo que se ha dado? Para mí ha sido fuertemente determinante hasta el punto de que sin este apoyo yo creo que esta ley no hubiese salido. O sea, para mí fue una condición sine qua non, si usted quiere, padre. Porque estos tipos se mueven por dinero. Y acá hubo mucho dinero para legalizar el aborto. Muchísimo. Entonces, yo en una entrevista también lo decía, estamos
No estamos en una lucha de ideologías, de ideas. Esto es la lucha entre los argentinos de bien y los genocidas y carniceros. Y trasladado allá a Perú, diría que esto es una lucha entre los peruanos de bien y los genocidas carniceros de Perú, que espero que haya muy pocos, que lo que buscan es que Perú mismo se ponga la soga a sí mismo y se ahorque. Porque si los... ¿allá ustedes tienen diputados y senadores o tienen solamente diputados? No, no, nosotros tenemos congresistas, ministros, ya no Bien, existe la Cámara, hace mucho que no existe la Cámara de Diputados ni Senado, solo bien. congresistas y ministros. Sí. Los congresistas y ministros son los que votan las leyes. Ujú. Bien. Entonces, si los congresistas y ministros votan una ley por la cual habilitan un pseudo derecho de la mujer a matar a su hijo, lo que están haciendo es, entre ellos que son los supuestos representantes del país, están traicionando su propio país, están depredando su propio futuro. Es un pecado gravísimo y merece la muerte. O sea, estamos hablando de traición a la patria. Y así como la merece la muerte los políticos peruanos, si llegan a votar eso, merecen la muerte los políticos argentinos que la votaron. Claro. Ahora, eh, ¿de qué manera apoyó el presidente en tu país esta ley? ¿De qué no ha apoyado? Y si la ha apoyado, ¿de qué manera? ¿Cuál ha sido su rol, su función? El presidente ha sido, lamentablemente, una figura tétrica. Acá hay una senadora de la oposición, que a mí no es que la oposición me encante, no me encanta, pero tengo que decir la verdad. La senadora Silvia Elías de Pérez denunció públicamente al presidente de la Nación por extorsionar, por apretar, por presionar a senadores para que voten a favor del aborto. O sea, que tenemos a una persona concreta, que es Silvia Elías de Pérez, que dijo, el presidente está extorsionando senadores. No lo dijeron los senadores mismos, pero se supone que se lo contaron a Silvia Elías de Pérez y ella fue y lo dijo. Así que por un lado, tenemos que el presidente puso toda la, como decimos en Argentina, toda la carne al asador. Claro. ¿Sí? Y después, lamentablemente, otro factor es que en nuestro país el presidente cuenta con el apoyo de cierto sector importante del eclesiástico. Madre mía. Y sí, por ejemplo, los sacerdotes villeros, los llamados curas villeros, que al principio de la pandemia rezaban el Padre Nuestro con Alberto Fernández, un Alberto Fernández que ya había anunciado que estaba a favor de la ley del aborto. O sea, los argentinos sabemos que Alberto Fernández, por lo menos hacia, me animo a decir, septiembre del año pasado, cuando hubo los primeros debates televisivos que los vio todo el mundo, Alberto ya dijo que estaba a favor del aborto. Y acá, los que protestamos, los que pusimos el grito en el cielo, los que luchamos, los que denunciamos a esto, fuimos los católicos de a pie, con algunos sacerdotes, algunos obispos, pero faltó esa resistencia en bloque, ¿sí? Y estamos hablando de un pecado que el Concilio Vaticano II llama crimen abominable. O sea, y que tiene una pena de excomunión. Usted lo sabe mejor que yo. Claro. Entonces, la situación está difícil. Y de alguna manera, este presidente, además, ustedes saben que la Argentina es un país católico, a pesar de todo, su población es predominantemente católica. Este hombre se presenta como católico. Este hombre dijo, yo soy un católico que cree que abortar no es pecado. O sea, este hombre
incluso invoca a la autoridad de Santo Tomás, distorsionado, por supuesto, diciendo, no, bueno, Santo Tomás no pensaba que abortar fuese un pecado, y yo tampoco. O sea, este hombre no solamente le habla al sector, digamos, progresista, también le habla a un sector católico y no encuentra una resistencia entre los discípulos de los apóstoles, entre los descendientes de los apóstoles. O sea, Entonces, en pocas palabras, los otros obispos no le dicen nada. Te pregunto. Le han dicho, digamos, ha habido una declaración de la conferencia episcopal posterior a la legalización del aborto, pero para mí ha sido una declaración insulsa, de poca fuerza, y cuando los hechos ya estaban producidos. Wow, eso es terrible. ¿Y de qué manera ha reaccionado la feligresía, los seglares en tu país con esta poca fuerza del clero con respecto a o sea, porque si se aprueba el aborto, lo lógico es que el clero salga y con voz fuerte denuncie el pecado, hable con el magisterio de la iglesia, hable con la verdad, con la moral? ¿De qué manera ha tomado todos los fieles católicos, los laicos, seglares, de qué manera han tomado esta postura que han tomado, los tanto obispos como sacerdotes en Argentina? Tenemos, por ejemplo, el caso del obispo Aguer, emérito de La Plata, que habló públicamente. Tenemos el caso del padre Cristian Viña, platense. También es interesante el caso del padre Leandro Bonín. Son algunos de los pocos sacerdotes que han salido a la palestra y con su nombre y apellido vienen haciendo un trabajo pro vida, escribiendo artículos, dando conferencias. Pero el grueso de la movilización corresponde a los feligreses, a los laicos, también acompañados por sacerdotes que nos daban su aval. Ahora le puedo asegurar que el 99,99% de los que nos hemos movilizado somos laicos, y ha sido una acción fabulosa, tanto en la realidad como en las redes sociales. Me refiero a libros, artículos, debates, presencia en las redes sociales, marchas en la calle, marchas delante de los hospitales, manifestaciones en el Congreso de la Nación, presión y escrache a los diputados abortistas en sus propias casas. Eso fue algo que estuvo muy bueno. Hubo mucha movilización, hubo pintadas callejeras, hubo imágenes enormes de bebés por nacer. Se hizo muchísimo y se viene haciendo hace años mucho en ese sentido, por visibilizar al niño por nacer. Eso es algo muy bueno, muy bueno. Y han nacido, muchas de las ideas han sido respaldadas en mayor o menor grado por los sacerdotes. En pocas palabras, los laicos y sacerdotes están ejerciendo mejor su función profética que los mismos sucesores de los apóstoles. En general sí, lamentablemente. En general sí. Hay algunas excepciones. Yo le decía recién, el Monseñor Aguer, por ejemplo, se apersonó y habló uno de los últimos días antes de la legalización de la ley, pasó al frente, habló, estaba vestido con sus atuendos sagrados, no, obviamente no los que celebra misa, pero quiero decir, identificable como un prelado, como una autoridad eclesiástica. Pero bueno, nosotros queremos más, ¿sabe, padre? Nosotros queremos más porque estamos ante un genocidio, porque además acá se trata, o sea, de una política pública anticristiana. De una política pública anticristiana que
viene cobrando fuerza en la cultura, en los medios de comunicación, en la televisión, en la radio, en las comedias, en el arte, en el cine, en los colegios, en las universidades. Entonces, o sea, es como que nos han rodeado en los últimos 35, 40, 50 años. Esta pulseada que nosotros teníamos la empezamos a perder de a poco, y por eso llega hoy la legalización del aborto. O sea, en otras palabras, la cosificación del hijo proviene de la cosificación de la mujer. Eso está completamente claro. Se ha cosificado a la mujer, se ha quitado, se ha corrido del lugar al padre. Entonces, familias disfuncionales, hombres que no respetan a las mujeres, mujeres que no respetan a los hombres, mujeres que no se respetan a sí mismas. Entonces, si hemos destruido el amor humano, si el amor humano ya no es, como diría Gustave Thibon, un reflejo, una participación del amor divino, entonces el niño por nacer es un estorbo. En el fondo, esto lo han dicho los mismos aborteros, el niño por nacer es de alguna manera un límite a mi búsqueda de la promiscuidad. O sea, el niño por nacer limita mi derecho absoluto al cuerpo. Y en esta civilización del hombre que quiere ser Dios, yo no puedo ser Dios si no tengo un derecho absoluto a mi cuerpo. Y para tener un derecho absoluto sobre mi cuerpo necesito el aborto. Entonces, es parte de esta lógica demoníaca del no serviré, el non serviam famoso del demonio. No serviré. No quiero un orden, no quiero sujetarme al orden creado, no quiero ser criatura. Quiero yo definir mis propias normas. Bueno, ahí lo tienen. Cuando el hombre define sus propias normas, termina en el genocidio universal, que es el aborto. Murió más de 40 millones de personas el año pasado por el aborto. Y nosotros todavía estamos, o hay muchos asustados por el COVID, y el COVID, y el COVID. 40 millones de personas asesinadas por el aborto. Wow, es terrible lo que dices, y esas son las que cuentan, pero hay veces hay abortos clandestinos y debe ser muchísimo más. Ahora, bueno, a nosotros nos ven no solo de Perú, de Argentina, nos ven de otros países, de casi toda Hispanoamérica, y hay una muy buena pregunta. Saludos, Elvin Hernández. Saludos desde Honduras. Gracias por la temática. ¿Hasta dónde podrá llegar la filtración de personas que se hacen llamar católicas en las estructuras eclesiales con firmes mentalidades ideológicas? Uy, eso se da no solo en tu país, en varios. A ver, ¿hasta dónde dice? Hasta todos los niveles. Todos los niveles. Para responder a tu pregunta, hay que sacarnos de la cabeza una visión quizás infantil o romántica o superficial de los mandatarios de la iglesia. O sea, a veces tenemos la idea de que los prelados, los papas, son una especie de semidios que no se equivocan. Que no pecan. Que no pecan, que son impecables. Y a ver, todos los papas tuvieron sus confesores, los papas han cometido pecados, los papas tienen pecado original, los obispos tienen pecado original, los sacerdotes, los párrocos y los laicos. Todos. Entonces, ¿hasta dónde llega? Puede llegar en todos los niveles, estimado. ¿Y cómo saberlo? Bueno, miren sus palabras y sus actos. Miren sus palabras y sus actos. Eso es lo que les puedo decir. Pero lo importante es tener fijos nuestros ojos en el misterio de la encarnación. ¿Por qué? Porque en el misterio de la encarnación vamos a encontrar la respuesta al misterio de la iglesia. En la encarnación vemos que Dios es verdadero, que Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios. Y ese misterio de la encarnación obviamente se traslada a la iglesia, que es institución humana e institución divina. Entonces,
¿La iglesia es divina? Sí. ¿Pero es humana? Sí. Es divina y humana a la vez. Entonces, puede ser infiltrada, puede pecar por debilidad, por cobardía, por traición. Sí, sí. Ya vamos a los evangelios. Hubo un traidor, Judas, hubo 9 que lo abandonaron, hubo uno que lo negó, hubo uno que estaba al pie de la cruz. Esto puede pasar, o sea, pasó y puede volver a pasar. Ahora, tener los ojos fijos en Jesucristo y no dejar que la mundanidad que hay en la iglesia nos haga perder ni la fe, ni la esperanza, ni la caridad. Al contrario, renovar esfuerzos para salir al combate, pero con los ojos bien abiertos. O sea, tenemos que madurar, amigos. No puede ser que haya alguien que si una persona ve que yo me equivoco, no puede decir, ah, no, el profesor Juan Carlos no se puede equivocar. No, me puedo equivocar. Y si yo veo que hay una autoridad de la iglesia que se equivoca, se equivoca. Y punto. Es más, la misma iglesia en ocasiones ha pedido perdón, los mandatarios, por los pecados de sus hijos o de sus... Entonces, si la iglesia misma ha pedido perdón, es que está reconociendo que hay algunos dirigentes de la iglesia que en un momento han tomado decisiones equivocadas. Entonces, hay que sacar ese fetichismo, ese infantilismo y ser objetivo. Es decir, qué cosa está bien y qué cosa está mal. Lo que está bien y lo que está mal está mal. ¿Qué papel han jugado los medios de comunicación y qué tan determinante ha sido en todo este problema de la legalización del aborto en tu país? Los medios de comunicación han presentado la opinión pro aborto como prácticamente mayoritaria cuando en realidad no lo es. O sea, ¿qué papel han jugado? Han construido una ficción. El porcentaje de unanimidad pro aborto en los medios es muchísimo más alto que el porcentaje de pro aborto en el pueblo llano, en la gente llana. Por lo general, en la capital federal, en la provincia de Buenos Aires y en los centros urbanos, al concentrarse más, por decirlo así, más formación, a veces, y por lo general, lamentablemente, hay mayor densidad de abortistas. Cuando tú te vas a centros más rurales, a gente más sencilla, tienes también más sentido común, más gente de familia, más gente de trabajo, y en general esa gente repudia el aborto. Lamentablemente se da este patrón. Ahora, en los medios justamente se nutren de personas progresistas. Por lo tanto, la línea que predomina no es representativa de la población, pero te la venden como si lo fuera. Y tenemos personas famosas dentro del periodismo, dentro de los medios que no son pro aborto y son pro vida, pero a veces son como pepitas de oro en el medio del barro, en medio de la oscuridad, ¿no? Claro. Como una flor en un pantano, podríamos decir. En ocasiones, por ejemplo, esto consta en libros, está escrito, la gente manda mensajes pro vida a las radios y las radios no lo leen. Claro. Entonces, imagínate que una radio de alcance nacional tiene 6 mensajes pro vida y 2 mensajes pro aborto, lee los 2 mensajes pro aborto, no lee los 6, entonces el que lo escucha le queda la sensación de que nadie pro vida mandó un mensaje y que todos mandaron mensajes por el lado pro aborto. Pero esa sensación es el fruto de un artificio, de una manipulación de la opinión de la opinión pública. Bueno, eso está pasando.
¿Y estos son subvencionados también o Los medios, sí, tienen hay de apoyo? todo. Hay medios privados y medios públicos. Los medios, yo diría, a mí me gusta, decimos los medios, pero fíjese que deberíamos decir los dueños de los medios. Claro, Porque los medios parece como algo neutral, como un instrumento, pero todo instrumento está manejado por alguien, ¿no? El marcador lo manejo yo. Entonces, detrás del medio está el dueño del medio, que tiene claro. inteligencia y voluntad libre y que sabe lo que hace. Entonces, ¿hay medios subvencionados? Sí, pero la verdad es que hoy, entre los medios subvencionados por el Estado, en los cuales predomina la línea progresista, y los medios privados, hay poderosísimos medios privados, como por ejemplo Grupo Clarín, del cual depende el diario Clarín y el diario La Nación, que son los dos diarios de mayor tirada nacional, y en los dos diarios hay progresismo, hay una mentalidad anticristiana. Y esto lo destaco especialmente del diario La Nación, porque muchas veces el diario La Nación la juega de conservador, la juega de un lugar católico que da lugar a los provida, pero es un diario absolutamente liberal, anticristiano y que históricamente responde a los intereses de la masonería, concretamente de la familia Mitre. Y te lo digo porque para que los católicos, si me están escuchando en Argentina, abramos los ojos. A veces nos contentamos con migajas, viene la nación, nos da migajas y decimos, ay, qué buenos que son, nos dejaron un articulito así. Sí, y al lado pusieron 35 artículos contrarios. Entonces, no tenemos que pretender migajas, estimado padre. Es interesante porque también en nuestro país se ha hablado mucho de que casi todos los canales nacionales han sido subvencionados, dicen, no sé, prácticamente un secreto a voces, por el gobierno para implantar no solo el aborto, sino son manipulados para no decir la verdad, ¿no? Y para promover, en este caso ahora que nosotros estamos puertas a las próximas elecciones presidenciales, y para promover candidatos que son abiertamente pro-abortistas, abiertamente pro-LGTB. Y eso es terrible porque los medios de comunicación muestran al público en general, sean católicos o no católicos, como si fuera verdad. Esto es así, esta es la verdad y eso tiene que ser así. Va a ser así. Y claro, nosotros, y por redes sociales, se habla mucho dentro de, no solo católicos, se habla mucho de la prensa mermelera, ¿no? Que Mermelera. mermelera, ¿no? Acá le llaman mucho la prensa mermelera, ¿no? Que hace lo que el gobierno dice, lo que el gobierno quiere que diga, o sea, no mostrando la verdad. Y de esa manera están implantando con estos candidatos que son pro aborto y que ojalá Dios no lo permita y que es necesario que los católicos que nos están viendo, que probablemente esto va a llegar a sus países, ahí ya llegó a Argentina, está por llegar a Perú y esperemos que los católicos peruanos que nos están viendo desde sus hogares abran los ojos, se formen, investiguen cuáles son sus proyectos de los candidatos, que investiguen realmente quiénes son pro aborto, porque pueden decirlo, pueden decir que no frente a las cámaras, pero en sus proyectos, en los escritos, probablemente no lo sean. Bueno, Y padre, sí, lo que sí, te usted escucho. dice me parece importantísimo porque muchas veces la gente se queda con palabras y hay que mirar los hechos. Entonces, nosotros tuvimos, por ejemplo, un presidente como Mauricio Macri que tuvo la hipocresía de celebrar un congreso eucarístico en la provincia de Tucumán y decir que estaba a favor de la vida desde la concepción, y al año siguiente, a los 2 años, fue el primer presidente que habilitó el debate del aborto en la Argentina. Y no se aprobó en 2018 por un margen pequeño. Entonces yo
más que escuchar lo que dice, vería lo que hace. Y en segundo lugar, vería con quién se mueve. Porque, a ver, si yo te digo que soy católico, pero pongo como ministro a Lenin, como ministro de Cultura a Stalin, como ministro de Salud a Mao Zedong, ¿no? Claro, claro. Y como ministro de Deportes al Che Guevara, me parece que es claro para dónde tiro. Entonces nosotros no tenemos solamente que ver las palabras, sino las acciones. Y después de las acciones tenemos que ver las personas y estudiar a fondo la trayectoria de esas personas. Si la trayectoria de esas personas, si esa persona, por ejemplo, tal ministro, tal asesor, lo que sea, debe toda su fama y toda su trayectoria está consagrada al aborto, entonces la única razón por la cual esa persona está ahí es porque es un alfil del aborto. Entonces, una de dos, o el que lo eligió lo sabe o no lo sabe, y se presume que lo sabe. Cuando tú contratas a alguien, se presume que conoces al que contratas. Entonces, no hay que ser ingenuo. Y otro aporte que yo puedo dar a mis amigos, a mis queridos hermanos peruanos, en el blog mío, en el www.jcmonedero.com, hay un artículo que se llama Los puntos débiles del aborto. Yo vi más de muchas horas de debate, me gusta ver mucho y analizar y estudiar, y hice una lista de unos 15, 20 puntos débiles. Uno de los puntos más débiles del aborto es que no hay una explicación de qué van a hacer con el tejido fetal. El tejido fetal se utiliza para negocios, o sea, matan a los no nacidos y encima lucran con sus cuerpos. Ante eso no tienen ninguna explicación. O sea, no hay ningún abortero al que ese tema le agrade discutir. Por eso es que nosotros tenemos que ponerlo sobre la palestra pública. Un tema escabroso, un tema macabro, pero no es culpa mía, es culpa de ellos. Y siempre es bueno recurrir a los videos, cámaras ocultas, que en Estados Unidos se le hizo a los dueños de la empresa IPPF. Ahí ellos hablan con todo desparpajo de cómo venden partes del cuerpo humano, que tratan de sacarle parte del cerebro, brazos, piernas, hígado, que tratan de decir, en un momento dicen concretamente, no, a la hora de retirar el tejido cerebral hay que tener cuidado para no destruir el cerebro, porque si en el aborto se destruye, una cosa horrible, es realmente satánico. Bueno, nosotros tenemos que pegar ahí. Y una cosa muy importante también, padre, no caer en el error de pensar que esto es una batalla legal o civil, es una batalla también religiosa. En otras palabras, yo diría que es una batalla religiosa, política, ideológica, psicológica, económica. Pero yo no negaría que sea una batalla religiosa. Acá en Argentina hay grupos que a veces no les gusta decir que es una batalla religiosa e incluso echan o pretenden echar a los que hablan de Dios. A mí me parece que eso es un gravísimo error, gravísimo error. Y por otro lado, yo lo que veo es que los aborteros reivindican una lucha antirreligiosa. Se reivindican como brujas, reivindican a la Virgen María como la primera que fue forzada por el Espíritu Santo a quedar embarazada. E incluso ahora María es reivindicada como, bueno, Jesús nace si María quiere. Y si María no quiere, Jesús no nace. Y de alguna manera han llegado hasta la blasfemia de postular el aborto de Cristo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y agrego un motivo más. La ley del aborto en Argentina fue legalizada al día siguiente de los santos inocentes. Wow, eso es terrible. Al día siguiente de la fiesta de los santos inocentes. Wow, eso es terrible. Tengo una pregunta, justo que tú has hablado que también es
religioso, este problema, Adelante. grandísimo, de Berta Acosta. Y yo le voy a Buenas añadir noches. alguna cosa más. ¿Cómo podemos influir con estos poderosos y dejarles saber que no estamos de acuerdo? Incluyo en la sociedad, no solo en la sociedad, sino también dentro de la jerarquía de la iglesia. Y también yo le añado, ¿qué opinas tú sobre que los ministros ordenados tengamos dentro de la iglesia en ciertas responsabilidades dentro de la iglesia a personas que son proabortistas? Bueno, son dos preguntas. Empiezo por la más fácil. Sí. Es la segunda. Dentro de la iglesia no puede haber, no debería haber personas pro aborto que ocupen ningún cargo de representatividad, de conducción de dirigencia. Para nada. No puede haber una persona que tenga una postura abiertamente contraria al magisterio de la iglesia. Si ustedes van al documento del Papa Juan Pablo II, Evangelium Vitae del año 1994-95, fechado el 25 de marzo, justamente la fiesta de la Encarnación, en ese documento el Papa utiliza su poder de definición del dogma y de una verdad de fe. Y el Papa mismo dice en ese documento que condena el aborto como medio o como fin, y lo considera un pecado mortal gravísimo. Y si ustedes van a esa definición, tiene un valor infalible. O sea, el Papa está definiendo ex cátedra eso. O sea, no hay ninguna posibilidad. El Papa está invocando la autoridad y el poder del Espíritu Santo para definir de manera infalible que el aborto es un pecado mortal. Lo mismo hace en ese mismo documento después con la eutanasia. De manera tal que a esas personas hay que retirarles ese poder. Y la primera pregunta es ¿cómo influimos? Primero que nada, hay que organizarse, estructurarse, trabajar día y noche, los 7 días de la semana, las 24 horas del día. En segundo lugar, ¿quiénes deben conducir? Deben conducir los prudentes. Deben conducir los que vienen luchando hace años. O sea, si yo tengo 2 personas y una empezó a descubrir el tema ayer y otro viene luchando o viene leyendo 5, 10, 15 años, es lógico que el que tiene más tiempo sepa más y conozca mejor la cuestión. Entonces, por una cuestión de humildad lógica, que el que llega hace poco tiempo debería someterse al criterio del que está antes. Es una cuestión evidente. Los empresarios que tengan dinero deben poner ese dinero al servicio de los demás. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, si hay una reunión, se organiza una reunión, el empresario tiene que poner a disposición su dinero para los libros, tiene que pagarle los honorarios a la persona que da su tiempo. Si se va a organizar una marcha, la infraestructura, el megáfono, la camioneta, el escenario, pagar publicidad. Tiene que haber, o sea, cada uno tiene que dar lo que pueda. Aquel que sepa hablar, que hable. Aquel que sepa diseñar, que diseñe. El que maneje las redes, que las maneje él. El empresario, si es generoso, que aporte dinero. Cada uno tiene que aportar desde su lugar. Pero es importantísimo la estructuración y el orden. Bien, acá tengo una buena pregunta que va de acorde con la manipulación de los medios de comunicación que se han dado. Una pregunta. En las elecciones de los Estados Unidos, ¿Biden fue el voto católico frente a Trump? ¿Por qué? ¿En qué afecta la elección de Biden al movimiento pro aborto
en nuestros países de hispanoamericanos? Ante todo, yo no soy un analista político Sí, internacional. claro. Por lo que veo, por lo que yo me llega de información, pero tengo una mera opinión y hay muchísimas personas que podrían contestar esta pregunta de manera más eficaz que yo. Yo lo que veo es que Trump llevó a cabo una política provida, no realizó, tengo entendido, ninguna guerra, digamos, hizo todo lo posible para desfinanciar al IPPF, abrió una investigación federal sobre la IPPF, postuló o colocó, eso ya desconozco los detalles, a una jueza de la Corte Suprema que era católica y provida. Entonces, de Biden espero lo peor. Yo he visto esos videos en donde es una persona que toquetea nenas. No lo digo yo, está en los videos. En todas las fotos Biden está manoseando nenas de 11, 12, 13, 14 años. Hablándole al oído a una nena, a una preadolescente, un adolescente, algo absolutamente impropio. Entonces, además miremos los aliados, ¿no? Kamala Harris, Obama, o sea, de nuevo, ¿no? Si, tenemos que mirar a él y mirar a sus aliados. Entonces, si se confirma la derrota de Trump, para mí eso sería un golpe gravísimo. La causa de la familia, de la vida, de Dios. Y de nuevo, los católicos en Estados Unidos deben prepararse para enfrentar a Biden y a toda su mafia. Bueno. Y las ONG, ¿qué rol cumplen? ¿Qué rol tienen? ¿De qué manera se benefician en estos movimientos pro aborto? Las ONG, pero ¿qué ONG? Perdón, padre. ¿De qué manera se benefician? Una de las preguntas me dicen, ¿qué rol juegan las ONG para promover el aborto y en qué se benefician estas empresas? Bueno, un poco esa pregunta la contestamos al principio. Uh-huh. Quizás si la pregunta fuese más específica, las ONG es algo muy amplio, ¿no? Claro. Pero hay primero un interés económico, pero segundo hay un interés ideológico. O sea, ellos encuentran un placer, una delectación perversa en forzar y en obligar a los pueblos a que se autodestruyan. Esta pregunta me la hicieron alguna vez, me dijeron, ¿qué gana la gente con el aborto? Y la verdad es que esta pregunta yo la he pensado. Entonces, bueno, cuando ganan dinero es evidente, pero hay mucha gente que está a favor del aborto y no gana dinero por eso. Entonces, ¿por qué milita? La respuesta se puede responder así. Digamos, ¿qué es lo que ganan? Ganan en términos de que su idea del mundo prevalece sobre la idea contraria. O sea, es una especie de saborear la victoria ideológica. Y hay mucha gente así, que lo que quiere es levantar un mundo sin Dios, más aún, contra Dios. Entonces, eso es lo que están ganando. Ganan la victoria intelectual de la propia idea. Ahora, si esto no lo entendemos, no entendemos la psicología del enemigo, del adversario. Porque uno de ustedes me podrá decir, no, a mí no me importa la victoria intelectual de mi idea. Ah, bueno, entonces el problema lo tenés vos. A esa persona yo le diría, el problema no lo tiene el abortista, que quiere la victoria intelectual de su idea. El problema lo tienes tú, que a ti te es indiferente que tu idea prevalezca. Entonces el problema es que tú eres el liberal que cree en un equilibrio de fuerzas. Mientras que el abortista sabe, dentro de toda su mentira, que hay dos caras nada más. No hay tres caras.
Entonces el problema lo tenemos nosotros si creemos que existe un punto de equilibrio y bueno, vamos a hacer una especie de armisticio. Los buenos allá y los malos acá. Y déjenme vivir. No, 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 no te van a dejar vivir. Porque lo que ellos buscan es que todo el mundo sea copado por su mentalidad. Y no van a descansar hasta que no quede ningún resto, ningún vestigio que los acuse. Van a remover todos los vestigios legales, culturales y sociales de una cultura provida, una cultura hispano-católica. O sea, acá el problema lo tenemos nosotros si pensamos que vamos a volver a la situación, no sé, año 90, año 80, en que eran un grupito de loquitos ellos y la mayoría de la gente era más o menos conservadora. No, no va a pasar eso. Entonces, acá hay dos civilizaciones. Está el orden social cristiano o está la revolución mundial anticristiana. Y no hay término medio. O nos ponemos las botas y nos ponemos los guantes y nos ponemos a luchar, o está todo perdido. O sea, basta de un deseo demócrata, liberal, conservador, de un mundo que no sea ni católico ni progresista. Ya está, eso ya murió. Abramos los ojos, despertemos de nuestro sueño, de nuestra comodidad burguesa y salgamos a luchar por la verdad. Muy bien, Juan Carlos, te agradezco por esta casi hora en la cual nos has ayudado muchísimo y has ayudado a muchísimas personas en Hispanoamérica, porque en muchos países nos están viendo desde esta página, Memes Católicos. Ahora, antes de acabar, yo quería... Tú enseñas filosofía, tengo entendido que le enseñas online. Sé que también tienes un número por el cual se te puede contactar si alguno tiene preguntas, porque, bueno, de repente algunos que no te conocen, tú eres un defensor de la vida en Argentina y tienes tu página web, creo que tienes un número WhatsApp al cual me parece que al cual se te puede escribir. No. Les cuento un poco. Yo tengo mi página web www.jcmonedero.com, ahí tengo mis trabajos. Todos los lunes publico una columna que se llama La Columna del Lunes. Tengo mi canal de YouTube, donde vuelco entrevistas, debates, conferencias, charlas, fragmentos, y hay toda una serie de materiales absolutamente gratuitos y disponibles ahí. Después tengo mi Facebook y tengo publicados 2 libros, estoy por publicar otro, y el primer libro está disponible en Amazon. Mi tarea profesional, por la cual percibo honorarios, son clases particulares de distintos temas. Aquel que quiera, encantado, se contacta conmigo, preferentemente por Facebook, y arreglamos una clase. Yo, por ejemplo, he dado clases a gente de México, de Colombia, de Perú, de España, muchos también de Argentina, por supuesto. Entonces lo que hacemos es conectarnos ahí. Aquel que no cuente con los honorarios o con la disponibilidad económica, tiene todo lo que yo ofrezco de manera absolutamente gratuita en mi página web y en mi canal de YouTube, donde va a encontrar más de 125 videos absolutamente gratuitos donde puede acceder a un montón de la formación que yo he venido transmitiendo a lo largo de estos años. ¿Puedes especificarnos, hablarnos un poco más tu libro que habla sobre el lenguaje del género? ¿Cómo no? ¿Sí? Un detalle que antes que me olvide, me llamo Juan Carlos Monedero, pero no me confundan con el politólogo español, fundador de Podemos. Ese hombre es chavista, procomunista, es español, es defensor del aborto. Así que no me confunda porque me han confundido muchas veces. Incluso me han puesto la cara de otra persona.
Bien, mi libro se llama Lenguaje, Ideología y Poder, está disponible en Amazon y acaba de salir en la Argentina la tercera edición del libro. Y básicamente de lo que habla es de la influencia del lenguaje en el pensamiento y del pensamiento en el lenguaje. Los invito a ver los videos sobre el tema en mi canal de YouTube. Hay más de 100 videos para ver y muchísimos, me animo a decir que más de la mitad, versan sobre el tema este de lenguaje, ideología y poder. Bien, muchas gracias, Juan Carlos, por darte el tiempo de ser entrevistado en este programa. Te agradecemos, te hacemos presente junto con Carlos, nuestras oraciones por ti, por tu familia. Te pedimos también que reces por nosotros. Y muchas gracias por una vez más darte el tiempo de estar con nosotros. No sé, terminamos con una oración, ¿te parece? Sí. Así es, padre, un placer. Muchas gracias por la invitación. Gracias a los oyentes por sus preguntas. Y le mando un saludo, padre, desde la Argentina para Perú. Muchas gracias. En nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Que tengan un buen domingo. Cuídense. Gracias, Juan Carlos.